El sueño ha terminado. Esto no está bien. Debería estar aquí. Seguro que sí, estaba muerto. Algo debe haberse torcido, aún más. Así que vamos a tirar y averiguemos la verdad. El ojo, la pluma, la bala, el hueso. No cabe duda. Nos ha abandonado. Éramos 4, pero ahora somos solo 3. Bien, decidido entonces. Lo mataremos. Y después podremos hacer lo mismo con el mundo. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que ya se empiezan a conectar en esta hora de la noche, miércoles 8 de marzo, año 2023, saludando por acá a Pedro Felipe Moreno, que ya está conectado, ya está aquí sintonizando la frecuencia disruptiva ficcionámica. Y bueno, pues el día de hoy, esta sesión la vamos a dedicar a lo que podríamos llamar una saga épica muy particular que combina los elementos de un género que ha marcado, sin duda alguna, la cultura popular estadounidense, que es el western, y también la ciencia ficción. Ambos muy populares, por cierto, pero también combina creencias mitológicas, rituales, profecías y otras cosas más. Y también, por supuesto, el Apocalipsis o el libro de revelaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya también saludo a la querida Miriam Paula Cano, que ya se conecta, y Andrea Vikernes, que ya está tomando notas y apuntes. Bueno, el Oeste es una historia que se publica por la editorial Image Comics. Esta historia arranca a publicarse en el año 2013 y finaliza en el año 2019, ¿no? O sea, es un periodo bastante grande, básicamente son 45 entregas que se compilan en 10 tomos y que gracias a la editorial, a la norma editorial de España, pues ya digamos está totalmente completa la colección y sin duda pues hay que agradecer también la buena gestión de Spooky House, la tienda de cómics y mangas que trae este tipo de cosas maravillosas, ¿no? Entonces ya hablaremos de esto en forma y obviamente pues presentarles a ustedes a el creador, uno de los creadores que es Jonathan Hickman, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vayamos a por ello. Por aquí también saludo al gran Fernando Forero, bienvenido. Bueno, vamos entonces con el Oeste. Digamos que como toda historia de western, siempre nos presenta, por así decirlo, al protagonista, ¿no? Y no es cualquier protagonista, que en este caso, pues haciendo esta entrada triunfal, donde dice, y así he llegado, ¿no? Y he sabido llegar, ¿no? O sea, entra por la puerta de la cantina, una entrada muy del viejo oeste, una entrada digna de Clint Eastwood, una entrada digna de cualquier western sci-fi tipo Mandaloriano, ¿no? Bien. Como les decía, ¿no? Del Oeste se publica en 10 entregas, básicamente en cada una de ellas vamos conociendo unas, los personajes se van presentando paulatinamente, poco a poco. Hay unos números donde inclusive hay como información de contexto y sin duda alguna, del Oeste nos presenta a un creador que es capaz de construir mundos creíbles, mundos que no se desbaratan en 2 días y que de cierta forma son totalmente sostenibles desde el guión y el dibujo, ¿no? Entonces digo que eso es como una gran condición importante. Ahí ustedes ven como el planteamiento editorial que nos presenta Norma con el diseño, donde tenemos un elemento gráfico, ¿cierto? Que representa a uno de los personajes, en este caso, pues digamos, cazarrecompensas, parte de una tribu, etcétera, ¿cierto? Y pues cada uno con un color característico que también marca un poco el tono del cómic, ¿no? Bueno, Jonathan Hickman
nace en 1972 y, pues dato curioso, antes de incursionar en los cómics, él trabaja en lo que es desarrollo web, también hacía CD-ROOMs y también trabaja en la publicidad. Ya cuando se empieza a involucrar en el tema de los cómics, él empieza con un sello propio, ¿sí? Ya se los va a presentar, que básicamente es pronea.com, ¿no? Entonces, permítame su gentileza, vamos por acá, ¿cierto? Básicamente, esta, por ejemplo, es una de sus primeras historias, ya la vamos a revisar, que es The Nightly News o Las Noticias Nocturnas. Es una miniserie de 6 cómics. Esta, digamos que gracias a la librería El Loco Pensante pudimos acceder a este material, ¿no? A las entregas completas. Esto es, digamos, como eh, una bellezura, una rareza. También está otra de las historias que tiene que ver con el tema de la economía, el tema de la bolsa de valores, ¿no? Esta historia se llama Los asesinatos del lunes negro y esta es muy particular, ya les voy a contar, digamos, como qué es lo fascinante de ella. Y también tiene otras historias como Transhuman, que habla justamente de todo el tema de experimentación genética y demás. O sea, digamos que él gusta estos temas. Y hay otra que se llama Decorum, ¿no? Que es una de sus últimas obras, inclusive esta tiene en particular que es como un libro objeto, o sea, es un cómic de gran formato, es una bellezura, obviamente, digamos, tiene un coste relativamente, ¿no? Particular, pero digamos que como pieza, ¿no? Tiene muy buen diseño, tiene unas notas como bien interesantes en cuanto a ilustración. Entonces, Hickman, digamos, se destaca mucho por ese lado, ¿no? Entonces, aquí vamos a presentar algunos de sus proyectos, como decía, bueno, Nani News, que fue como uno de los primeros. También está Pax Romana, que es como otra historia, otra interpretación de lo que es la historia del Imperio Romano, los asesinatos del lunes negro, y Decorum, que es como les digo, la más reciente entrega que la desarrolla, que tiene que ver con asesinos o mercenarios que buscan la respuesta divina y otras cosas más, ¿no? O sea, es una cosa bien extraña, ¿no? Y pues Hickman también ha trabajado con DC Comics y Marvel Comics, creando también unas pequeñas sagas, ¿no? Entonces, aquí ustedes están viendo lo que es como justamente el desarrollo de página de The Nightly News, o las noticias nocturnas. Aquí, si nos damos cuenta, pues él mismo se lanza a hacer guión y dibujo, ¿no? Entonces, digamos que desarrolla un estilo muy alto contraste, muy fotográfico, pero incorpora estos detalles que le dan un toque, por así decirlo, como muy infográfico, ¿no? Le gusta mucho utilizar diagramas, le gusta mucho utilizar mapas conceptuales, desarrollar diferentes esquemas, ¿no? Entonces, en Nani News nos deja ver mucho eso, ¿no? Digamos, esta incorporación de elementos, por así decirlo, como de la esquemática, elementos de diagramación, cambios de color, etcétera. Entonces, es decir, digamos que eso es también lo que lo hace particular en sus primeras obras, ¿no? Digamos a Jonathan Hickman, y es, digamos, como no solamente pensar en la historia, sino también la puesta en escena, ¿no? Digamos, como el planteamiento de la página. En este caso tendríamos lo que llamaríamos un esquema dinámico, ¿cierto? El esquema dinámico es aquel que de cierta forma no presenta o no muestra las líneas de viñetas o las divisiones formalmente, sino que a través de la ubicación de los elementos nos guía o nos indica cuál es el orden de lectura. Entonces, es una disposición, digamos, más arriesgada, pero digamos que algunos cómics estadounidenses son muy adeptos o les gusta mucho este tipo de elementos, sobre todo para crear eh, acentos o crear, por así decirlo, como momentos de descanso en un cómic, obviamente de largo aliento, ¿no? Entonces, digamos, hay estructuras como las de Watchmen, que son estructuras de 9 viñetas, básicamente ese es un esquema clásico, un esquema ortogonal, ¿cierto? Donde, digamos, hay unas viñetas totalmente, digamos, iguales unas de otras, pero acá tenemos un esquema dinámico, ¿cierto? Igual, ¿no? Mucho énfasis, como les decía, en el tema del diseño, en el planteamiento, por ejemplo, del cuidado en los detalles, ¿no? Inclusive es muy extraño, por ejemplo, que en algunos cómics se utilice
digamos, el texto convencional, que es solamente mayúsculas, minúsculas, ¿cierto? Digamos como muy texto, digamos, clásico, porque habitualmente en los cómics se utiliza el texto en altas o mayúsculas. Esto obviamente pues para facilitar ritmo de lectura y además por lo que viene una letra rotulada en T90 News, básicamente vamos a encontrar tipografía más bien como neutra, tipografía muy convencional, muy de la mano del Betica por ese lado, ¿cierto? Y pues obviamente el texto en mayúsculas, minúsculas, que esto también es una anomalía, ¿no? También incorpora, pues, como el tema de las infografías o lo que llamamos las gráficas de datos o database, ¿cierto? Donde, digamos, lo que se hace es, más que una representación, es mirar la manera más efectiva de mostrar o presentar información. En este caso, información que tiene variables de orden cualitativo o cuantitativo, ¿no? Básicamente, y eso lo hacen algunas páginas. Entonces, digamos, Nanny News es una historia que nos habla de los fake news, de todo el tema de la agenda settings, se mete pues de lleno o entra con lanza en ristre a todo lo que es justamente la desinformación. Entonces, digamos que es una reflexión muy interesante acerca de esto, ¿no? Bueno, saludamos aquí al gran Rubén Andrés Martínez, que ya se conecta, estamos por aquí presentes, muy bien. Esta viñeta, por ejemplo, es de otro de los cómics que es Pax Romana, ¿no? Entonces, en Pax Romana vemos, por ejemplo, cómo en la viñeta hace uso o hace gala de estos recursos infográficos donde vemos un círculo con 4 casquillos, ¿cierto? Y resulta que son los disparos que dan el personaje. Entonces, digamos que ahí tenemos nuevamente como ese insight o esa relación con el tema de mostrar información gráfica, ¿no? Este es otro que ya nos habla, por ejemplo, de una cronología, básicamente una línea de tiempo, y ese es un recurso que va a ser muy frecuente en él porque acostumbra, digamos, en sus historias, pues como son mundos tan complejos, siempre habitúa pues a mostrarnos o presentarnos una línea temporal, ¿no? Bien, estas, por ejemplo, son algunas tomas de los asesinatos del Lunes Negro. Entonces, digamos que acá tiene un estilo con otro dibujante. El dato es el señor, ¿no? Ya les digo quién es el dibujante de esta historia. El dibujante responde a las señas de Tom Cooker, ¿no? Tom Cooker hace aquí la parte de dibujo y Michael Garland hace la parte de color. Aquí el desarrollo es mucho más realista. Digamos que tiene muchísima relación con las caídas de la bolsa, la forma en que se maneja la economía en Estados Unidos, cómo esto conecta con una deidad ancestral, nada más y nada menos que Mamón, ¿no? Que de una forma u otra es el que regula y rige el mundo económico en Estados Unidos, tiene su base de operaciones cerca del Fuerte Knox, ¿no? Ya. Hickman se mete lleno, obviamente pues tiene muchos elementos de archivo, básicamente como documentos encontrados, registros, actas, etcétera, que le van dando más credibilidad a este universo. Esto sin duda alguna pues es un recurso que ya se plantea desde Watchmen, ¿no? Digamos que Watchmen también, recordemos, es un world building particular porque es una ucronía, ¿cierto? Donde Nixon va por el tercer mandato y esto hace que Alan Moore al final de cada entrega del cómic incorpore un documento. Entonces, por ejemplo, un extracto de una novela de uno de los primeros héroes que es Hollis Mason o el ensayo que habla del Doctor Manhattan, ¿cierto? Este tipo de documentos encontrados o anexos lo que hacen es darle al lector la posibilidad de decir, claro, todo esto existe porque están las evidencias, están las pruebas, ¿no? Digamos que lo confirman, ¿no? Ahí tenemos entonces uno en negro. Por aquí saludo a Juan Beca, que ya está conectado. Muy buenas noches, bienvenido. Ahí tenemos, por ejemplo, en el asesinato del Lunes Negro, pues quiénes son los personajes o lo que llaman dramatis personae. Aquí se maneja mucho, si se dan cuenta, el tema de los símbolos, ¿no? Le gusta mucho el tema de, no sé si llamarlos sigilos mágicos o símbolos, ¿cierto?
pero Hickman gusta mucho de incorporar esta clase de elementos, ¿no? Además, como el lunes negro tiene que ver con rituales y elementos mágicos, pues digamos que está como anillo al dedo que pase esto, ¿no? Bueno, la otra página que están viendo que dice Las Flores de Cracoa es una de las páginas que nos introduce a lo que es la saga de X, ¿no? Que es justamente como un reboot, otros los reinicios de los X-Men, pero de la mano de Hickman y otros ilustradores, ¿no? Y claro, digamos que pues como todo tiene sus críticas y pues obviamente hacer un reboot de un universo al cual ya le han metido mano, pues nada más tenemos que Chris Claremont, Grant Morrison, ¿no? Entonces que venga otro y haga el reboot, pues eso ya es complejo, ¿no? También tiene otro que es Los Proyectos Manhattan, otro cómic que básicamente toma la premisa de qué pasaría si el Departamento de Investigación y Desarrollo que va para construir la bomba atómica, más bien es una fachada o una tapadera para una serie de programas más bien de corte inusual, o sea, otros experimentos salidos de la caja, una vaina extrañísima, ¿cierto? Y de este también fueron 10 entregas, ¿no? Y pues digamos, como siempre, pues exhibiendo estos resultados, ¿no? Acá tenemos otro de los diagramas que acostumbra usar Hickman para explicar sus universos, ¿no? En este caso, pues una de las historias... Uy, por aquí llegó el señor John Jairo Naranjo, Don J, hombre, pues antes que nada agradecer, ¿no? Por hacer este episodio posible, porque recordemos, en Spooky House encuentran estas maravillas, ¿no? Aquí presentamos pues toda la saga épica que gracias a Don J se pudo completar con mucho esfuerzo, concentración, ni pon ni malta. Entonces te queremos agradecer públicamente esto y bienvenido. Este diagrama es parte de una de las historias también del universo Marvel, en la cual pues Jonathan Hickman mete la mano. Entonces, digamos, pues es alguien que le gusta involucrarse muchísimo en el world building o la creación de mundos, ¿no? Bueno, entonces seguimos por acá, ¿cierto? Ahí está la saga X, ¿no? Inclusive esto fue publicado por Panini Comics, por ahí están rodando algunas ejemplares y copias por diferentes partes, pero creo que el Spooky House se puede conseguir completa. Y si algo, pues hablan con el señor J para que les consiga ese material, que pues es interesante en el sentido del world building y el reboot, ¿no? De crear una historia que juega mucho con las temporalidades, ¿no? Bien, justamente en esta saga de X, ¿no? Digamos que se plantea mucho, digamos, el uso de dialectos, de lenguajes, ¿no? De alfabetos, ¿no? Entonces, ahí donde se ve la mano del señor Hickman y estos recursos ya los implementa más adelante en Decorum y otras historias, ¿no? Bueno, entonces, como decía, vamos entonces ya como al núcleo de hoy, al corazón de nuestro encuentro, que es justamente el oeste. Esta historia, digamos que la empieza a desarrollar justamente cuando está en las series de Dinastía X y Potencias de X, ¿cierto? Y 5 años después, ¿no? Digamos que empieza pues como a desarrollar esta serie para eso, Don J aquí me confirma, son 3 tiempos diferentes, 3 universos, ¿no? La saga X-Men. Bien, en 2013 empieza con Image Comics a desarrollar el oeste. Es una historia que nos habla o ya nos lleva al año 2064, donde la guerra civil, digamos, no ha terminado del todo. Simplemente hubo, por así decirlo, como un concilio, un acuerdo de paz, ¿no? Justo cuando se estrella un cometa en la zona de Kansas. Este cometa, de una forma u otra, hace que estas naciones en conflicto entren a negociar y desarrollen entonces un acuerdo que lleva a la creación de 7 naciones, ¿no? Las 7 naciones de América. En este caso está el armisticio, la Unión, la Confederación, el Reino de Nueva Orleans, la Nación Sin Fin, la República de Texas y la República Popular de América. La idea es que cada una de estas 7 naciones representan una parte del mundo. Ya se imaginarán la última a quién representa, la República Popular de América, ¿no? Ahí están las pistas, pero ya más o menos intuyen hacia dónde apunta el asunto. Y esto obviamente ha desarrollado un equilibrio
muy fino, o sea, es un equilibrio ahí, es, digamos, como una tensa calma, ¿no? Y obviamente, digamos que, es decir, no hay que usar la etiqueta, pero digamos, es muy común ver en algunos análisis, ¿no? Que siempre pongan esa etiqueta porque George R. Martin lo dispuso así, ¿cierto? Y es, tiene aspectos de Juego de Tronos, ¿no? Pero no es que sea, digamos, al estilo de George R. Martin, no, aquí la conspiración es más compleja aún, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos al ilustrador Nick Dragota, ¿no? Nick Dragota, digamos que tiene aquí un trazo magistral, me parece que es como el dibujante idóneo, porque de alguna forma tiene momentos donde los personajes pueden estar en la calma, ¿no? Y pueden estar en la acción, pero tienen unas dinámicas, tienen una credibilidad muy particular y tiene un manejo de gestualidad increíble. Entonces creo que fue una decisión muy acertada del señor Hickman elegir al señor Dragota y además que él es co-creador, ¿no? Quiere decir que él aporta también aspectos y componentes para esta historia. Una historia que, como les digo, combina elementos del western, elementos de las tribus, las culturas tribales, también combina elementos propios de la guerra de secesión, o sea, mejor dicho, convergen como todos esos tropos propios de esa narrativa histórica americana, ¿no? Obviamente, digamos que todo se desarrolla o tiene que ver con el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, ¿no? El libro de Juan y esas cosas, ¿no? Entonces, recordemos que el Apocalipsis es una de las lecturas que tiene, digamos, una carga altamente simbólica. Tiene una serie de eventos que son como metáforas, ¿no? Del pensamiento de aquel entonces, de aquel tiempo. Pero en ese pensamiento, digamos que se vaticinaba, ¿no? Por así decirlo, como la llegada, ¿cierto? De los jinetes, ¿no? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Estos jinetes montaban, ¿cierto? Unos caballos y sus colores también representaban, digamos, más o menos cuál es el atributo o la personificación. Entonces el caballo blanco representa la conquista, el caballo rojo la guerra, el caballo negro el hambre y el caballo pálido la muerte, ¿no? Inclusive creo que nos damos cuenta y en alguna de las películas de Clint Eastwood, recordemos, tiene un título que se llama El jinete pálido, ¿no? Entonces, The Pale Rider, ¿no? Y no es casualidad, tiene que ver con estas indicaciones propias de la simbología que nos plantea el Apocalipsis. Bueno, por aquí saludo a Rafael Quintero que se conecta, bienvenido, muchas gracias por estar aquí presente. Tenemos acá dos imágenes, por un lado tenemos, vamos a señalar por acá, tenemos la ilustración de nada más y nada menos que Alberto Durero, uno de los grandes artistas y grabadores del Renacimiento, que de una forma u otra pues plantea su visión, ¿cierto? Digamos del Apocalipsis y por acá tenemos otra pintura donde se nos presentan a estos jinetes, ¿no? Entonces, más o menos, este es un elemento que va a utilizar Hickman para representar justamente a estos personajes, los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? El asunto es, ¿no? Que de alguna manera estos jinetes o esta simbología del color también la podríamos asociar con el modelo hepático, ¿no? De Parménides, ¿no? Que básicamente nos habla del humor biliar, ¿no? Básicamente, digamos, cómo estos elementos que coexisten en nuestro cuerpo también podrían ser parte, digamos, de esa relación, ¿no? Digamos, la bilis amarilla, la bilis negra, ¿no? La sangre, el fuego, ¿no? ¿Cierto? Entonces, perdón, es la teoría de Hipócrates, no Parménides, Hipócrates, ¿no? Entonces, Hipócrates, digamos que trabaja esta teoría del humor biliar, ¿cierto? Para determinar, digamos, el temperamento. Entonces, por ejemplo, la bilis negra es melancólica, la amarilla es colérico, la flema es flemático y lo sanguíneo, pues, obviamente, lo más apasionado, ¿no? Entonces, esta relación es una relación que básicamente hice mientras estaba como en la indagación de toda esta historia y dije, bueno, probablemente, ¿no? Digamos que estas alusiones del color sean también pues por el temperamento que lleva cada uno. Y de cierta forma, eso es lo que también nos muestra Hickman en el cómic, ¿no? Entonces, como les decía,
Hickman lo que hace es, ¿no? Escribir una historia que empieza a combinar, obviamente, el western, ¿no? Digamos, todas las películas de Clint Eastwood, el spaghetti western, la guerra de secesión, que sin duda alguna, pues, marca muchísimo la historia americana, ¿cierto? Sobre todo porque incluso, ¿no? Dentro de las ucronías siempre se plantea como, esa es una de las historias top, ¿no? Digamos, una de las top es, ¿qué pasaría si Alemania gana la guerra? Y la otra, ¿qué hubiese pasado si se hubiera ganado la guerra de secesión? Bueno, en fin, ¿no? Bien. Uy, por aquí tenemos también a Miguel Ángel López, bienvenido, y a Davis Cortés. Saludos, bienvenidos por acá. Y claramente, pues, incorporar elementos de la ciencia ficción, como lo decía al comienzo, dos géneros muy populares de relatos que de cierta forma han estado omnipresentes en la cultura americana. Bien. Entonces, al comienzo, digamos que el cómic nos habla y nos dice, el sueño ha terminado, ¿cierto? Esa es la primera cartelera, ¿no? Que encontramos, obviamente, con una ilustración gigante donde se ven como 4 pilares, ¿cierto? Y ahí vemos entonces cómo, ¿cierto? Emergen, ¿sí? Listo. Gracias, don J. Claro que sí, un abrazo gigante. Eh, Estos personajes emergen, ¿no? Digamos, aparece entonces la guerra, aparece el hambre, aparece, digamos, la conquista. Sin embargo, el que no se presenta en este renacer, en este despertar, es la muerte. Y ellos, los tres que están ahí, deciden echar, obviamente, las runas, ¿no? Digamos, los huesos, y esto marca el destino de la historia, es como el primer punto de partida, ¿no? Como digamos el detonante, el llamado a la aventura, y es justamente eh, tomar la decisión de que si no está presente, entonces es porque los traicionó y hay que matarlo. Estos jinetes van a matar al jinete pálido, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el jinete pálido no llega? ¿Por qué razón huyó? Es una razón que lleva a unos motivos complejos y entre ellos el amor, ¿no? Muerte, el jinete pálido, básicamente, digamos que desobedece una de sus reglas y establece un vínculo con una guerrera humana, ¿no? Y ese vínculo de esa relación va a surgir un niño y ese niño, así como lo decían en Star Wars, traerá el balance o el caos, ¿no? Sin embargo, este niño ha sido secuestrado, ¿sí? Entonces, el jinete pálido está buscando las pistas, está buscando a los responsables que de cierta forma lo pueden llevar a encontrar a su hijo, ¿no? La muerte tiene un hijo y no es con cualquiera, es con una guerrera, ¿no? Entonces, esto es bien importante y además que el hijo, digamos que ha desarrollado, tiene un don. Como les digo, puede traer el balance o el caos en la historia, ¿no? Ahora, en este despertar, en este renacer, ¿cierto? Donde ellos están, digamos, como ahí lo ven en las viñetas, echando, digamos, la adivinación, en este caso, pues como con un sistema, digamos, ancestral, ¿cierto? Digamos, como las runas vikingas y demás, ¿no? El sistema de los huesos, ¿no? Eh, Llevan, obviamente, pues a conectar con el siguiente evento, que es justamente, pues, cuando muerte empieza a recorrer, digamos, el mundo, ¿cierto? En busca, básicamente, de las pistas que lo lleven a encontrar a su hijo, ¿no? Bueno, como les decía, entonces, muerte, digamos, también carga con el peso de la venganza y el rencor frente a quienes lo traicionaron cuando él estuvo, por así decirlo, desaparecido. Y de cierta forma, pues esta conexión con esta guerrera que se llama Xiaolian Mao. Ya me imagino que ya intuirán a dónde pertenece, ¿no? Por ahí mencioné la pista de la República Popular de América. Exacto. La República Popular de América es una representación de China, ¿no? Dentro del mundo de Estados Unidos. Eh, el jinete pálido de la muerte está acompañado de lobo y cuervo, que básicamente pertenecen a lo que es, si mal no estoy, el amnisticio, que, no mentira, la nación indígena, ¿no? Básicamente pertenece a la nación indígena, que es justamente, ¿no? Y Hickman lo decía así, el grupo con la tecnología más avanzada. O sea, los indígenas son los que han desarrollado tecnología de punta.
¿no? Los indígenas han desarrollado tecnología soñada por Tony Stark, una cosa así, ¿no? Entonces, ellos dos van a ser sus acompañantes, sus confidentes, su voz de la conciencia, ¿cierto? Porque ellos también están, por así decirlo, procesando algo, ¿no? Están, digamos, eh, generando un proceso, un camino iniciático cada uno de ellos, ¿no? Pero se unen a muerte porque creen que su causa es justa. ¿Listo? Entonces ahí están, inclusive pues se llaman así justamente porque tienen capacidad de transformación. Entonces se transforma en lobo y el otro se transforma en cuervo. Y si nos damos cuenta, dentro de las culturas ancestrales americanas, pues tienen una simbología bastante grande, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en la cultura vikinga, los cuervos, ¿no? Básicamente son sabiduría y memoria, ¿no? Básicamente se me escapan los nombres, ¿no? Ugin y Mugin, ¿no? Que básicamente son sabiduría y memoria, ¿cierto? En Estados Unidos, digamos que el cuervo también va a tener una simbología importante y pues no está lejos la conexión con James Howard y su gran obra El Cuervo. Recordemos que es este ser, ¿no? Que representa como el umbral entre el mundo de la vigilia y el mundo, digamos, de la muerte, ¿no? Bueno, obviamente el jinete pálido llega a la primera pista, es un cantinero y el cantinero tiene algo que le pertenece, que es el ojo de una vidente, ¿no? Entonces aquí ya le metemos o ya le incorpora a Hickman todo el tema místico, todo el tema esotérico, ¿no? Y no es un ojo cualquiera, ¿no? Es un ojo que básicamente puede ver, ¿no? Digamos, el vidente, ¿no? Por acá saludamos a Brandon Cuervo, saludos. Sí, claro, hombre, los cuervos, la raza más inteligente. Entonces, este ojito, ¿no? Este ojito le pertenece a esta vidente. Y como van viendo, digamos, página a página, uno va descubriendo las motivaciones que llevan, ¿cierto? A, como les decía, ¿no? El escape, o digamos, el hecho de que muerte renuncia a ser parte de los jinetes, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, como les digo, este dibujante Nick Dragota crea momentos memorables, momentos de atmósfera particular tensa, calmada, etc. ¿no? Entonces digamos que lo hace bastante bien, ¿cierto? Y pues aquí lo vemos, ¿no? Digamos al jinete pálido diciendo, bueno, ya tengo la primera pista, pero tengo que reclutar más, entonces vamos a seguir. Como estamos en el año 2065, las monturas ya no son como las que conocemos, no señor. Aquí los caballos han sido desarrollados con, digamos, un diseño más industrial, básicamente son caballos mecánicos, ¿no? Inclusive tienen una configuración tal que no tienen, digamos, como esa cabeza convencional, sino que son como una especie de ciclones o motociclones con patas, ¿no? Patas hidráulicas, ¿no? Es como hacer, ¿no? Una especie, digamos, de retroinversión al tema tecnológico, ¿cierto? Bueno, en estas páginas básicamente vemos como los dos grandes bastiones del poder. Por un lado tenemos lo que es la Torre Blanca, que es la sede del armisticio, y la Torre Negra, que es, digamos, como la contraparte, ¿no? Digamos que ya les informo, ¿cierto? Porque eso tiene, digamos, inclusive una sesión de contexto, por acá les digo, ¿no? Entonces, el armisticio, ¿no? Ya les comento, el armisticio, mentiras, la unión, ¿no? La unión es básicamente la que tiene, o digamos, encapsula la Torre Blanca. Allí, ojo a esto, ¿no? Digamos, dirige, ¿no? Digamos, una presidenta electa que es Antonia Levay y pues la jefe de gabinete es Doma Lux. Es obviamente, digamos, el lugar, la unión representa el poder de Washington, el poder, digamos, gubernamental, ¿cierto? Digamos que se dice que esta nación se independiza en 1910, ¿no? Obviamente, este enclave está atravesando un proceso de malestar, digamos, de discordia, de confusión, anarquía. Hay un clima político y económico que de cierta forma pues no es como el más saludable, ¿no? Y pues haya un gran malestar por parte de la población. Entonces hay muchas manifestaciones, ¿no? Más o menos 21N todo el tiempo, ¿no? Y pues la presidenta está preocupada por otras cosas, ¿no? Y que la presidenta, pues si nos damos cuenta, pues es bastante sexy, ¿no? Por otro lado, tenemos a la Confederación. La Confederación es donde reside la Torre Negra, ¿cierto? Entonces ahí vemos como todo este tema de la dualidad, ¿no? Digamos como la luz y la sombra, pues, ¿no? Y este lugar está dirigido por nada más y nada más que Archibald Chamberlain, ¿no?
Archibald Chamberlain es uno de estos personajes que podríamos decir que es como la combinación de Meñique y Tyrion Lannister, ¿no? O sea, es alguien muy sagaz, es alguien que sabe cómo dosificar la información y generar, obviamente, rencillas internas, pero él saliendo con las manos limpias, ¿no? O sea, es un tipo muy habilidoso, o sea, realmente tiene, digamos, como esa cizaña propia del político, ¿no? Y claro, obviamente Chamberlain quiere quedarse o asegurar el control total de las siete naciones, ¿no? Bueno, también está Texas, ¿no? Texas, bueno, inclusive cada uno de estos lugares tiene un lema. Por ejemplo, la Confederación tiene el lema de libertad, igualdad y prosperidad, ¿no? O sea, creo que no es lejano los lemas que uno escucha por acá. La Unión, en Dios confiamos, ¿no? Sigue por acá, luego, la República de Texas, ¿no? Y en esa república, digamos que dirige, ¿no? O digamos que no hay gobierno por el momento, está, digamos, como en transición. Sin embargo, el gobierno de Texas son los que proveen los cazarrecompensas, ¿no? Básicamente los sheriff, ¿no? También está la nación, ¿cierto? La nación de las tribus americanas y básicamente hablan en el idioma lakota, ¿no? Digamos la capital desconocida y los líderes, digamos que son varios, ¿no? Básicamente es un liderazgo colectivo. Ellos solamente tienen el poder de las máquinas. Está el reino de Nueva Orleans, que está dirigido por el rey Joseph Freeman III, y le sigue John Freeman, que es el heredero. O sea, aquí tenemos algo estilo Duna, ¿cierto? Y Naomi Adams, que es la visir, ¿no? El armisticio, ¿cierto? Donde básicamente dirige o está el profeta Ezra Orion, ¿cierto? Ezra Orion, perdón. Y Ezra Orion va a ser clave porque de cierta forma tiene otro componente que detona otro fragmento de la historia que va a ser muy importante. Y tenemos la RPA o la República Popular de China, que está dirigido por Xiaolin Mao. Exacto, ¿no? Digamos, la chica en la que se fija el jinete pálido. También está el Wang Gao, el dragón, y Li Pan, ¿no? Que se conoce como la crea viudas, ¿no? Ojo a los motes, ¿no? Bien, y esta historia, como les digo, arranca básicamente en 1908, cuando aparece el fuego en el cielo, o sea, la caída del meteorito, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos cómo se está dividiendo el poder. Ahí vemos entonces a Shannon Mao, ¿cierto? En este caso, si ustedes se dan cuenta, pues primero es prisionera y tiene, digamos, un artilugio que uno dice, ve, tiene como unas prótesis o extensiones, y es que este elemento se descubrirá más adelante, no vamos a decir o revelar, porque obviamente la idea es que ustedes lo descubran en la historia, pero digamos que cuando uno empieza a ver las pistas, ¿no? Y el por qué pasan las cosas es cuando uno empieza a encadenar todo, ¿no? Digamos que en el comienzo Hickman solo nos da cápsulas, nos va dando datos, nos va dando cosas, y luego, digamos como que ya va reconectando. Inclusive en el tomo 4 es donde él hace como esta introspección, ¿cierto? Al contexto, ¿no? Entonces, digamos, quiénes son las naciones, cuál es la historia, cuál es el trasfondo, ¿cierto? Entonces, es un cómic que a veces necesita, ¿cierto? Como esos momentos, y Hickman sabe adecuadamente dónde colocarlos, ¿no? Bueno, la muerte, el jinete pálido sigue su trasegar, llega a donde la, eh, digamos, como la vidente, ¿no? Y la vidente está encerrada en un lugar que solamente conoce la muerte, ¿no? Es básicamente como un laberinto subterráneo donde la tiene prisionera, ¿no? Inclusive se cuenta que antes era una bella mujer. Entonces aquí más o menos nos lleva como a esas mitologías como la griega, con el tema, digamos, de la gorgona, ¿cierto? Que era como una mujer muy bella, pero luego fue castigada. Entonces la muerte tiene retenida a esta vidente, y obviamente cuando le lleva el ojo le dice, listo, gracias, pero usted tiene algo más, ¿no? Entonces básicamente también le quita un ojo, y esto nos recuerda claramente la visión mitológica con Odín, ¿cierto? Cuando él dice, bueno, quiero conocer todo, entonces él da su ojo a cambio, ¿cierto? Para tener todo el acceso al conocimiento, y por ende dicen que el sol es el ojo de Odín, ¿no? Bueno, el señor Ezra, ¿cierto? Que básicamente hace parte, o digamos que dirige, como les decía, este espacio, ¿no? Este escenario. Perdón, me devuelvo por acá a mis apuntes, ¿no? Al armisticio, ¿cierto? Ezra
digamos que en algún momento le dice a la presidenta de la Unión, a la presidenta y al presidente, digamos, también de la República de Texas y demás, les dice, bueno, ha llegado el momento de revelar el mensaje, ¿no? Y pues de cierta forma, esto hace parte de un culto que se llama los elegidos, ¿no? El culto de los elegidos tiene como finalidad, obviamente, dominar el mundo, ¿cierto? Para poder destruirlo con la ayuda de la bestia del Apocalipsis, ¿no? ¿Cierto? Es ahí donde entra el hijo de la muerte, ¿cierto? El hijo del jinete pálido es parte de este plan, ¿cierto? Sin embargo, el mensaje, a uno lo tiene intrigado todo el tiempo con el mensaje, pero ¿qué es el mensaje? ¿No? Obviamente es, ¿no?, una serie de, es un conjuro, básicamente como un hechizo que va a invocar, por así decirlo, como un horror cósmico, ¿no? Entonces eso va a ser bien interesante, ¿cierto? Y pues obviamente ahí vamos a empezar a ver cómo se acelera más la intriga entre las facciones, ¿no? Digamos, los intereses de Chamberlain, los intereses de la presidenta Levy, ¿no? Freeman, ¿no? Entonces cada uno obviamente va empezando a mover sus fichas, ¿no? Como tal. Bueno, aquí es también muy interesante, justamente digamos cómo inserta los tropos del western, cómo por ejemplo aparecen estos rangers, estos sheriff, ¿no?, que van transitando, y obviamente pues uno de ellos, ¿no?, empieza también a buscar al jinete pálido justamente por encargo, ¿no? Básicamente lo encomiendan, y lo interesante es que los diseños de vestuario son increíbles, tanto así que el traje que él tiene como una especie de máscara, digamos, como oxígeno, que tiene como esos bigotes propios de las guerras confederadas, ¿no? En la imagen están viendo cómo se divide Estados Unidos en repúblicas, ¿no? Digamos, en estas 7 naciones, ¿no? Ahí ven, digamos, como la distribución geográfica, ¿cierto? Ven, por ejemplo, digamos, dónde queda el reino, dónde queda, digamos, el armisticio, la unión, etcétera. Entonces, cada uno se ubica o se coloca, pues, como en regiones clave. Y si nos damos cuenta, la República Popular de China se hace, o digamos, se ubica, pues, en lo que es la costa oeste, ¿no? ¿Cierto? En la costa oeste. Qué casualidad, ¿no? No sé si de pronto recordarán El hombre en el castillo, ¿cierto? El hombre en el castillo, digamos que San Francisco es el bastión del poder nipón, mientras que Nueva York es el bastión del poder germano, ¿no? O sea, ahí vemos cómo son las facciones, pero aquí básicamente se hace lo mismo. Y estos son esos recursos que nos presenta Hickman en las historias, ¿no? Ahí vemos en este panel, ¿no?, en esta ilustración, ¿no?, todas las naciones, ¿no?, todos los lugares, ¿no?, la República Popular de China, Texas, la Nación Sin Fin o la Nación, ¿cierto?, el armisticio, el reino, la Confederación y la Unión, ¿no? Y fijémonos que a pesar de que está en el futuro, cada uno tiene una vestimenta que responde perfectamente a su contexto. Bueno, como les decía, ¿no?, la nación, es decir, la nación sin fin, donde están, digamos, los indígenas, ¿no? Aquí Hickman entonces inclina la balanza y dice, para mí, ellos son los que han desarrollado más, más desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, fíjense cómo se presentan, ¿no? Digamos, tienen estos penachos súper tecnificados, tienen, digamos, tecnología antigravedad, tienen unas naves potentes, tienen el ejército más digamos, las armas más tecnificadas, ¿no? O sea, tienen una ventaja enorme y son los que le pueden meter la mano o poner la pata a la República Popular de América, porque también tiene un ejército muy grande, ¿no? Porque hay un punto donde obviamente hay que ser sinceros, empiezan a usar sus cartas y a decir, bueno, esto se va a la gorda, entonces miremos con qué contamos y cómo podemos ganar la ventaja estratégica. Mientras eso, por aquí saludo a Hernán Díaz. Hernán, bienvenido, saludo. Qué bueno tenerlo por acá. Y bueno, ahí tenemos a Salomón, que hace parte de la República de Texas y es como ese personaje que dice, yo fui parte de los elegidos, pero yo ya no quiero estar en esta joda, yo me quiero salir. Y ustedes saben que cuando hay un poder enorme detrás, o digamos una ambición muy grande, pues obviamente uno puede quedar vivo, ¿no?, en esto. Entonces, digamos que la única salida es la muerte, por supuesto. Y Salomón, digamos que llega en su momento, pero
también cae bajo el influjo justamente del mensaje, ¿no? Digamos que en algún momento él es poseído por esta criatura cósmica y empieza a hacer acciones que él no quiere, o no, mentiras, él empieza como a conectar con uno de los espíritus de la nación, ¿no? Y bueno, ahí vamos viendo como las intrigas, cómo se van moviendo estratégicamente las fichas, ¿no? Cómo en su momento, digamos, la presidenta Levay al parecer se muestra como una líder segura y absoluta a su posición, pero a medida que va pasando las páginas también va mostrando justamente que su temple no es del todo tan firme, ¿no? Y puede también caer en la tentación, ¿cierto? Vemos también como algunos pasajes altamente simbólicos, ¿no? Y justamente es cuando vemos a uno de los indígenas de la nación que está como en un viaje iniciático en un desierto, que se topa con su ancestro, pero su ancestro se presenta como en esta forma espiritual, casi que, digamos, tipo tótem, ¿no? Digamos, de invocación ritual, ¿cierto? Entonces, eso es lo que lo hace también bastante interesante porque es muy rico en incorporar como estos elementos que que de una forma u otra hacen parte como de esa historia ancestral de Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí entonces el jinete pálido sigue buscando pistas, obviamente va visitando a uno por uno, o sea, aquí tiene como ese temple Clint Eastwood, ¿cierto? Y ahí vemos, digamos, obviamente, digamos que aquí también hay una cosa particular y es como la temporalidad, ¿no? Entonces, digamos que en esas temporalidades nos va mostrando, pues, cuando la muerte hacía parte de los cuatro jinetes, ¿no? Y pues digamos que es como que vuelven cada cierto tiempo, digamos como que hacen su proceso, vuelven a caer en el sueño y cuando se reactivan, ¿no? Pues digamos que vienen, ¿no? En este caso, como es el nuevo renacer, ellos, digamos, empiezan siendo muy niños, pero paulatinamente van creciendo, ¿no? Hoy tenemos el sheriff, miren inclusive a su mascota, o sea, en cuanto al diseño, ¿no? De lo que es como el diseño de producción, por así decirlo, digamos, lo que es como la atmósfera, la tecnología, los elementos, ¿no? Me parece que conjuga muy bien también toda esta imaginería o esta iconografía propia de Metal Hurlant, ¿no? Digamos, aquí uno siente una influencia moebiusiana en ciertos puntos, ¿no? Entonces, eso también lo hace, digamos, como muy aportativo en ese sentido, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Las confrontaciones, inclusive en cada cómic, ¿no? Hay como unas frases que van guiando, ¿cierto? Inclusive los nombres de los capítulos a veces obedecen, digamos, títulos como Hacia Babilonia, La Montura, El Apocalipsis, año 2, ¿no? 2065, ¿cierto? Y digamos que entre tanto, pues vamos conociendo justamente pues el trasfondo de esta relación entre Shaolin Mao y eh, la muerte y obviamente pues qué está pasando con su hijo que de alguna forma ha sido secuestrado por el amnisticio, ¿cierto? Y de cierta forma está siendo entrenado por una IA, ¿no? Una inteligencia artificial, por así decirlo, le está más o menos mostrando o enseñando el mundo, pero entonces es una enseñanza velada, es decir, es una enseñanza que no es del todo transparente, sino que hay algo particular y es que él no está viendo directamente las cosas, sino que todo lo ve a través de un casco, a través de un simulador, ¿no? Entonces eso también como que nos empieza a mostrar, ¿no? Digamos un poco como la influencia, ¿cierto? Que pueden tener esas figuras paternas, por así decirlo, forzadas, ¿no? Que le empiezan a decir, bueno, el mundo se muestra así, blanco y negro es esto, o sea, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿cierto? Sin embargo, no es una mirada transparente, ¿no? Y eso también es como lo particular de este asunto, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo, vamos navegando las páginas, ¿no? Hay momentos donde cada uno de los personajes empieza también como a presentar su postura frente a las cosas, ¿no? Digamos que Lobo es parte de la nación, sin embargo, tiene sus conflictos con sus mismos compañeros, ¿no? Y eso hace que pues haya emprendido este viaje con la muerte, ¿cierto? Pero cuando llega, obviamente, pues como que le dicen que él es como el más idóneo para liderar a la nación, porque la nación, digamos, no tiene un líder, ¿no? Pero dicen, usted es como el más adepto para esto, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿no? Digamos que así las cosas, pues básicamente el oeste se nos presenta como una odisea épica, un viaje iniciático, donde el jinete pálido, ¿no? Busca venganza y redención, y obviamente, pues de una forma u otra quiere recuperar nuevamente el amor perdido. El amor que le fue arrebatado por sus hermanos de causa, por la guerra, por el hambre, por la conquista, ¿cierto? Y de una manera u otra, digamos, como mientras esto ocurre, también estamos viendo el trasfondo de esas relaciones de poder, ese ejercicio de poder que se plantea en Estados Unidos y que no es distante, porque aquí lo que estamos viendo es cómo los protagonistas siguen unas motivaciones que al final desencadenan obviamente en el conflicto que de cierta forma pues no va a tener una resolución favorable, porque obviamente tiene que haber sacrificios rituales, ¿cierto? Pero sin duda alguna pues es una historia altamente recomendable, ¿sí? Sobre todo para quienes gustan, obviamente, de estos arcos, digamos, de la política, la magia, la tecnología y, pues, obviamente, el western, ¿no? Digamos que está muy bien construida, muy bien desarrollada. Me parece que el guión sabe dosificar adecuadamente los elementos y nada está puesto porque sí, todo es parte de una construcción muy acertada, ¿no? Entonces, esa es la recomendación del día de hoy de charlas con Fixi, el oeste, muy recomendable. Y prontamente pues tendrán ustedes el episodio, ¿cierto? En nuestra plataforma de confianza, ¿no? Entonces, permítame su gentileza por acá. Perdón, ¿cierto? Y bueno, para nuestro próximo encuentro, básicamente vamos a hacer como una introspección a esta novela de Don DeLillo, que tiene ya una adaptación en Netflix, justamente bautizada igual, White Noise o Ruido de Fondo, novela publicada en 1985 y que de cierta forma nos habla perfectamente de las mercancías, el consumismo, la influencia mediática, la catástrofe, los accidentes y demás, ¿no? Entonces, nos veremos el 22 de marzo para hablar de este ruido de fondo, de esas radiaciones que de una u otra forma nos interpelan y afectan nuestros comportamientos. Bueno, Rubén, qué bueno que te haya interesado. Es muy recomendable, de verdad que se las recomiendo mucho, del oeste. Y bueno, nos veremos entonces con Ruido de Fondo. A todos los que me acompañaron el día de hoy, empezando por Miriam Paola Cano, que está aquí pues agradeciendo, gracias a ti también por estar presente, a Rubén Andrés Martínez, a Hernán Díaz, a Brandon Cuervo, a Don José que nos acompañó un rato, a Davis Cortés, recomendado también su podcast Rayos de Cine para que lo busquen en Spotify, a Miguel Ángel López, a Rafael Quintero, a Yati, por favor, un saludo, a Juan Beca, a Fernando Forero, a Andrea Vikernes y a Pedro Felipe Bueno. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente y nos veremos entonces en 15 días para hablar sobre el ruido de fondo. Por lo pronto, feliz resto de día, feliz resto de semana y nos veremos entonces. Chao y muchas gracias.